Bueno, buenas tardes a todos, hermanos. El Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. El tema de la soberanía de Dios pues tendría muchos como aspectos, lados en los cuales podemos trabajar, pero hay que tratar de llegar un poco de qué es que estamos hablando, porque cuando hablamos de soberano, ¿a qué nos referimos? Resulta que es que este tema, hablado hace 3000 años, era un tema relativamente sencillo de entender, pero ahora los niños pueden pasar a las clases. Los niños pueden pasar a las clases. Sí, hace 3000 años era fácil de explicar y ahora cuando la gente sabe mucho, el tema es muy difícil de explicar. ¿Y cuál es la dificultad? Pues la dificultad está en el hecho de que cuando hablamos de soberanía estamos respondiendo a la pregunta ¿quién manda? Y solo hablar usar el verbo mandar, eso ya no nos gusta, porque nosotros ninguno quiere que le den órdenes, nosotros y cada vez somos peores en el sentido de que somos más rebeldes. Sí, a nosotros no nos gusta que nos manden. Colombia es un país muy especial en eso, porque en los Estados Unidos, si usted solamente toca a un policía, el policía puede sacar el revólver o la pistola y pegarle un tiro. Y como lo está grabando de acá, él dice, se acercó demasiado y me tocó quedarlo de baja y no pasó nada. Aquí cogemos la policía, la porreamos, sí, nos burlamos de ellos y todo eso, porque para nosotros eso, pues estamos hablando del pueblo en general, ¿cierto? En los colegios, los profesores tienen que tener cuidado con lo que dicen y todo, porque tenemos miedo de los estudiantes. Y es increíble. Pero aún en la iglesia tenemos miedo de los hermanos, porque no nos gusta. Entonces hablar de soberanía es un tema bien difícil. ¿Qué significa que Dios es soberano? Dios es soberano en la creación, en la providencia, en la redención, en el juicio. Y lo leímos en el Salmo. Lo que quiere decir es que Dios hizo lo que hizo como quiso. Y todo lo que converso me sale verso. Dicho de otro modo, en el mundo nada ocurre sin que Dios desee que ocurra, antes de que ocurra. Y ocurre de la manera que Él desea que eso ocurra. Y eso es todo un misterio para nosotros. Decir que Dios es soberano es de alguna manera expresar su omnipotencia en todos los ámbitos. Y muy rápidamente, Dios es soberano en la creación. Dice, ¿a quién de ustedes o a mí nos invitó Dios cuando Él dijo, hagamos al hombre? Nosotros ninguno estaba invitado a hacer, ¿sí o no? ¿Y cómo lo hizo? Cuando Él creó los cielos y la tierra, ¿quién le dio el diseño? Y Job dice, ¿quién estaba en el consejo? ¿Quién le dio el diseño? Yo no sé quién hizo la capilla, pero alguien la tuvo que haber diseñado. Y yo creo que trabajaron muchos haciéndola. Pero de esos muchos,
Alguien recibió. ¿Quién la diseñó? Nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Antes de Dios no había nada. Y luego de que Él habló, apareció algo. Materia, espacio, tiempo, que si nos ponemos a hablar de eso, hasta los confundimos. Es el tema, algunos de los temas centrales, digamos, de mi cátedra en la universidad. Energía, que no sabemos ni qué es eso. Y todas esas cosas surgieron en cierto sentido de la nada. Eso estaba en la voluntad de crear de Dios. Él se lo imaginó y lo hizo. Y no solo se lo imaginó, sino que Él lo ejecutó. Entonces no solamente hizo los planos del edificio, sino que hizo el edificio. Y no porque hubiera una necesidad, porque aquí construyeron esto porque había una necesidad de una capilla, pero ahí no había necesidad de nada. Él lo hizo, ¿sí? Es decir, es una acción totalmente de Dios. Eso es, uno puede decir, eso es su problema, su diseño y todo. Es soberano. Pero dejemos un poquito eso al lado, que es un tema bien hermoso para dejárselo a los teólogos bíblicos. Después algo de esto nos hablaron hoy. Dios es soberano en la providencia. Los que creen en Dios siempre están pensando, Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es todopoderoso, todo lo sabe y está presente en todas partes. Y cada una de esas afirmaciones no es otra cosa que una variante, para no decir un sinónimo, porque no es un sinónimo, una variante de lo que significa ser soberano. Su poder, su conocimiento y su presencia, eso garantizan que los objetivos que Él tiene se van a cumplir a largo plazo. Que todo se va a hacer exactamente como Él pensó que se va a hacer. Y Dios, Él no está corriendo riesgos. Las cosas no se han salido de su cauce. Para nosotros sí, porque nosotros tenemos una visión muy corta. Y en ese sentido el poder de Dios es absoluto. En el sentido de que, no en el sentido de que Él pueda hacer cualquier cosa, sino en el sentido de que Él puede hacer cualquier cosa que es lógica para Él, aunque para usted y para mí no sea lógica. Hay cosas que Dios no puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, no puede negarse a sí mismo, dice segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 13. Dios no se puede negar. Entonces no es todopoderoso. No es que tú lo estás mirando con tu mente. Él no puede negarse. Y los filósofos se inventaron una hace mucho tiempo haciendo la siguiente pregunta: ¿es Dios todopoderoso? Sí. ¿Puede hacer una piedra tan grande que Él no la pueda levantar? Usted queda pensando y dice, si digo que sí la puede hacer, pues no la puede levantar, entonces algo no puede. Y si digo que no la puede hacer, pues no puede. Pero esa es tu visión. Y yo podría decir, es nuestra visión retorcida. Y de esa misma manera algunos se oponen a la idea de que Dios conozca todos los acontecimientos antes de que ocurran. Dios sabía que un día se iba a disparar la diabetes en este cuerpito. Él sabía eso. Él sabía todo lo que iba a pasar, Él sabía con quién yo me iba a casar y cuántos hijos iba a tener. Y algunos piensan que esta visión del Señor priva al hombre de libertad, del libre albedrío. E insisten en que de esa manera el futuro
No puede ser así, que el futuro en cierto sentido es incierto. Eso quiere decir que Dios ciertas cosas no las maneja. Pero de nuevo, desde nuestra visión, desde nuestra pequeñez, a nosotros nos parece que estas cosas no pueden ser, ¿sí? Que estas cosas no pueden ser, que no pueden ir juntas. Y entonces, hay un momento muy difícil, ¿sí? Dios es soberano en la redención y Dios es soberano en el juicio. Y yo quisiera dedicarme un poquito a este tema, este doble tema de la soberanía de Dios en la redención y en el juicio. No quiero hablar de la soberanía de Dios que conoce todo lo que va a pasar en nuestra vida y entonces Él tiene manejo cuando yo me enfermo, y hasta cuando me muero. Apocalipsis dice que Él, 1:18 dice que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Y eso me genera tranquilidad porque me voy a morir. ¿Cuándo? El día que el Señor dice que me voy a morir. Sí. Hace poquito a alguien muy cercano le pegaron 7 tiros. Y ahí está. Y le pegaron uno en la cabeza, lo operaron hace como 8 o 15 días. No murió. ¿Por qué no murió? Porque Él es el que tiene, y hay otros que con muy poquito ya pasaron. Pero no quiero ir allá, quisiera que miráramos un poco la soberanía de Dios en la redención. Para eso, vaya a el capítulo 3 de Juan. Y de alguna manera ustedes van a decir que el hermano Julio vino a ponerle la cabeza toda llena de confusiones, llena de confusiones. En el capítulo 3 de Juan, bien conocido entre nosotros, es la historia del encuentro del Señor con Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacerlo estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y aquí comienza una conversación bien interesante. Está hablando del nuevo nacimiento. Y usted va notando que en esta conversación que está teniendo con Nicodemo, el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Implica un nacer de lo alto. Es una obra de Dios, una obra divina. Es decir, nacer de nuevo es una obra de la gracia soberana de Dios. Y en ese sentido es un trabajo unilateral de Dios y no un trabajo participativo en el que Dios pidió ayuda de alguien. Y en esto de nacer de nuevo hay un paralelo increíble con el nacimiento como humanos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tuvo nada que ver con el nacimiento como personas. ¿Pude escoger mi papá? Pues no me hubiera opuesto yo muy bravo de que fuera Bill Gates. Imagínate, ¿no? ¿Pude escoger a mi mamá? No. ¿Pude escoger la fecha de nacimiento? No. Ahora se puede comprar un carro y buscar que le pongan el pico y placa que usted quiere. Pero yo no pude nada de eso. Y en ese sentido, lo que Dios está diciendo aquí, lo que Jesús le está diciendo, es que
Toda es la obra de Dios. ¿Qué hace Dios? Primero Dios al pecador le pone su propia imagen. ¿Cómo? Le enseña que es un pecador. Y después regenera a ese pecador y luego justifica a ese pecador, santifica a ese pecador y un día lo glorifica y se lo va a llevar para el cielo. Y uno por uno y a todos en tacada. Es una obra totalmente de Dios. El nuevo nacimiento, y él lo dice, naciendo de arriba, está esta insistencia. Y toda esta discusión desde los versículos 1 hasta el versículo 10. Y el Señor está hablando aquí, pero en el versículo 11, de alguna manera la conversación cambió y los pronombres ahora se volvieron plurales. Ya no está hablándole simplemente a Nicodemo, sino que está hablando para los otros que estaban por ahí escuchando y está hablando para usted y para mí. Y entonces ya los pronombres se vuelven plurales y el versículo 11 lo amplía todavía más para todos. ¿Y qué es lo que está diciendo? Dice, en verdad os digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto y no aceptan nuestro testimonio. Y creo que era una indicación de que Nicodemo no aceptaba a Jesús. No aceptaba todo esto del nuevo nacimiento. Él dijo, no, pues esto es una locura. Esto es toda una locura. Y en los versículos 9 y 10 lo que está enseñando el Señor es que no pueden nacer de nuevo por la ignorancia que hay. No, es porque no creen. No creen. Y Nicodemo insiste, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le dijo, ¿cómo así? ¿Eres tú maestro y no sabes? ¿No sabes? ¿No entiendes estas cosas? ¿Por qué no las entiende? La indolancia en sí misma real es un producto de la incredulidad. Y por esa razón usted no puede creer. Y amigos, si está escuchando el día de hoy, usted no puede creer. Usted no puede saber eso. Usted no puede entender qué significa el nuevo nacimiento porque usted no acepta el testimonio del Señor Jesucristo. Y a continuación dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Pero le está diciendo esto a un inconverso. Es decir, se le puede hablar a un inconverso de estas cosas. Le dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y los versículos 17 a 21 sigue a continuación diciendo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz, y se está refiriendo al Señor Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que se expongan sus obras. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que son hechas de Dios. En esta lectura de los versículos 17 a 21 salta a la vista, si usted es un estudioso y le gusta subrayar, 7 veces aparece la palabra creer. Y en los primeros 10 versículos el término es nacer de nuevo. Y entonces ahí digo, espera un momentico, al fin, ¿cómo es? ¿La salvación es una obra netamente de Dios? ¿O tengo que creer? Tengo que venir al Señor.
Y en ese punto quiero hacer una pequeña pausa. ¿Sí? Quiero hacer una pequeña pausa. Voy a orar al Señor pidiéndole que ilumine los corazones de cada uno para ver estas dos cosas juntas cómo van. Nuestro Dios, te alabamos y te bendecimos, y en esta tarde presento a esta iglesia delante de ti, Señor, creyentes e inconversos. Todos estamos delante de ti, Señor, el dador de toda sabiduría, y te rogamos, Señor, que toques corazones, que toques nuestras vidas, para que el mensaje llegue a nuestros corazones y nuestras mentes no se llenen de sabiduría humana, sino que nuestros corazones sean partidos y transformados para ti. En Cristo Jesús pedimos la potencia de tu Espíritu Santo actuando sobre nosotros. Amén. Amados hermanos y hermanas, esto es una hora, la verdad, difícil para los ojos. El sueño a esta hora aturde. Yo les voy a pedir el favor que para espantar un poquito el sueño se pongan en sus pies. Vamos a cantar una cancioncita que de hecho tiene buen ritmo. Disfrutémosla y cantémosla con gozo y con alegría. Amén. Bueno, ¿qué nos damos cuenta con esto? Pues la verdad, hermanos queridos, es que aquí hay dos verdades que son irreconciliables. Son dos verdades que están juntas, pero que si usted me pide, hermano, que yo se las explique, yo le voy a decir, hermano, no tengo ni la menor idea de cómo explicarle eso.
No tendría una idea diferente, le voy a dar dos. Una es decirle que son verdades paralelas. ¿Qué significa verdades paralelas? Ellas van a ir junticas siempre, pero nunca se van a juntar. No hay forma. Y para mí, tengo una cosa que me ayuda para hacer mi vida muy fácil, y es pensar en qué es la luz. Porque científicamente la luz está bien definido que no sabemos qué es. La luz es una onda, la luz es un corpúsculo. Y no solamente la luz, los electrones son una onda y los electrones son un corpúsculo. En otras palabras, el científico que sea honrado lo que tiene que decir es, no sé qué es, pero sé algunas cosas de cómo funciona. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es fe sola. Pero aún en eso ya están unidas las dos verdades. Por gracia, Dios te lo dio, te lo regaló. No por obras para que nadie se gloríe. Pero está diciendo, pero por medio de la fe. Es necesario creer. Es necesario creer. Y después leo en Romanos 3 y dice, nadie se justifica por las obras de la ley. En Romanos 4 dice, Abraham es justificado por fe y no por obras. En Romanos 10 dice que uno se salva por creer en la resurrección de Jesucristo. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Pero entonces hay que creer, el reconocimiento de la excelencia del Señor. Y el versículo que cambió el panorama a partir de Martín Lutero es el versículo de Hebreos 10:38, que realmente él lo estaba leyendo en Romanos. Mas el justo por la fe vivirá. Y usted lo encuentra 4 veces, ¿sí? Comenzando por Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11. El justo por la fe vivirá. Y ahí tienes este problema. Entonces tienes Juan 3, de los versículos 1 a 10 diciendo, la obra de salvación es toda de Dios. Y después tienes a partir del versículo 11 hasta el versículo 21 diciendo, más vale que crea, porque si no se va a ir para el infierno. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos con esto? Entonces, aún el propósito de todo el libro de Juan dice, pero estas se han escrito, Juan capítulo 20 versículo 31, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis. ¿Sí? ¿Para que creáis qué? Que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo en Él, que es el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Entonces uno sigue diciendo, no, pero eso está como bien difícil. Y si usted lee Efesios capítulo 1, versículos 3, 4 y 5, dice que hemos sido predestinados desde antes de la creación. Y entonces aquí vienen los que toman las cosas bien a pecho y toman partido a un lado y al otro. Entonces sí dicen, la predestinación, ya estamos predestinados, unos están predestinados para ser salvos, otros están predestinados para irse al infierno. Y entonces, pues ¿para qué predicamos? Los que se van a salvar, Dios los va a salvar porque Dios es soberano y todo lo que Dios dice se hace y se cumple. Y los que van a ir al cielo, ellos van a venir y van a venir aquí a la iglesia o van a otra iglesia, no sé, pero se van a salvar. ¿Cuál es el problema? Yo más bien me quedo en la casa. Bueno, nosotros sin necesidad de pensar eso, igual se están quedando en la casa. Pero Jesús le dice, id por todo el mundo, ¿a qué? A ser los discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, venga, Señor, pero póngase de acuerdo. ¿Al fin qué? Si están predestinados, pues ya está. Pero el Señor está diciendo, cualquiera puede ser salvo si cree. Y por otro lado dice, pero no olvide que es una obra mía. ¿Qué son eso? Son verdades paralelas, hermanos. Son verdades paralelas. Yo no pretendo que usted las entienda hoy. Yo no las entiendo, les estoy confesando. Yo pretendo, o el Espíritu Santo está pretendiendo que usted las crea y que se las apropie. ¿Sí?
que usted entienda que usted es responsable de su incredulidad, que cuando usted no le cree, Dios lo hace responsable. Y entonces esas dos verdades paralelas se convierten en el título grande, en una lucha entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Sí, Dios es soberano, lo que Dios dice así es y así se va a hacer, pero tú tienes una responsabilidad delante de Dios, ¿sí? ¿Y cómo hemos de entender estas cosas? Entonces le digo, no se la puedo explicar, pero le puedo dar ejemplos hasta que se me acabe el tiempo, porque tengo muchos. Digo, vamos a Isaías capítulo 10 y yo les muestro a ustedes cómo esto a veces puede ser muy confuso. Isaías capítulo 10, versículo 1 dice, versículo 5, dice, ay de Asiria. Cuando dice ay, y el original lo que dice es ay, ay, ay. Y ese ay, ay, ay significa juicio. Y Dios comienza diciendo, Asiria, te tengo en la mira. Ay, ay, ay. Juicio sobre Asiria, un pueblo malvado, un pueblo terrible. Y el versículo sigue diciendo, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Pare. ¿Cómo así? Dios está hablando de que lo va a juzgar, juicio va a caer sobre él, pero al mismo tiempo está diciendo, lo voy a usar como mi bastón para ejercer juicio. Lo voy a usar como mi bastón para ejercer juicio. Versículo 6, lo mandaré contra una nación pérfida. Si usted leyó los primeros 5 versículos, se da cuenta, esa nación pérfida, ahí está bien clara, es contra Israel. Contra el pueblo de mi ira la enviaré. ¿A quién? A Asiria, para que quite los despojos y arrebate la presa y lo ponga para ser pisoteado como lodo de las calles. Digo, wow. Dios está diciendo aquí que Él ha escogido a este pueblo para usarlo. Él lo va a usar. ¿Para qué? Para darle una pela, por así decirlo, a su nación. A su nación. Hay una cosa paralela cuando en la profecía de Habacuc, usted se imagina usted orando al Señor por su hijo que anda por ahí con los metido en la droga y robando y haciendo daños, y ay Señor, por favor. Y el Señor le dice, tranquilo, yo he escuchado tu oración, yo voy a mandarle al mocho para que le ajuste las cuentas. Y usted sabe que el mocho es un sicario, un matón, lo peorcito de ahí. ¿Usted qué piensa? La soberanía de Dios. Y esto no es fácil de entender. Versículo 7, pero Él no lo pensará así. ¿Qué es lo que no pensará? Que está en mis manos. Ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y arrasar una nación tras otra. O sea, Él dice, Asiria se va a comportar pensando, yo soy el duro y voy a acabar con el perro y el gato, vamos a conquistar otra nación, porque esa era la época y andaban conquistando naciones. Pero Dios en su soberanía dice, voy a usar a Asiria para corregir mi muchacho. Mi muchacho se llama Israel, lo va a corregir.
de una manera tremenda. Versículo 8. Vea, Asiria dice, porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? Es decir, él conquista y pone todas esas naciones a que le sirvan. Se le vuelven príncipes, le tienen que dar tributo, los pone a tributar. No es como Calno, como Carquemis, Hamat, como Arfat y Samaria, como Damasco. El Señor está diciendo, lo voy a usar. Como mi mano, versículo 10, alcanzó los reinos de los ídolos, cuyas imágenes eran más que las de Jerusalén y de Samaria. Eso es lo que está pensando este pueblo, es que son mis manos y yo acabo con lo que sea. Como hice a Samaria y a sus ídolos, lo haré también hacia Jerusalén y a sus ídolos. Para ellos eso era un ídolo, Dios. Estas cosas son terribles, pero lo terrible es que eso significa la soberanía de Dios. Dios decidió y Dios lo está haciendo. ¿A usted no le gusta? Yo voy a hacer así, de malas. Dios no le está pidiendo su consejo a usted ni a mí. Él nunca me ha llamado a decir, Julio César, venga, ¿qué hacemos con este hermanito que está por allá? No, nunca lo he. No. Tampoco me llamó a preguntarme qué va a hacer con Israel o con, qué sé yo, con Ucrania, con la guerra. Él no me pregunta a mí nada. Yo no sé si alguno de ustedes le está preguntando qué voy a hacer con ellos. Dios está diciendo, esto es un asunto mío. Macroscópico, está por encima de su visión. La cosa terrible llega en el versículo 12, dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, entonces ¿qué hará? Castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la arrogante altivez de sus ojos. Y eso es lo que quiero que el Espíritu Santo le haga saber a usted, que Dios está usando a Asiria, pero le está diciendo, no crea que se va a salir con la suya. Y usted puede reclamar, y los asirios podían reclamar, ¿cómo así? Es que usted puso en mi corazón que yo fuera y los matara, y usted ahora me va a culpar a mí. O sea, yo hago lo que usted dice y usted me culpa a mí. Entonces, ¿es Dios injusto? ¿Es Dios injusto por esto? Y lo que está diciendo es, yo no lo entiendo, pero sí sé que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son dos verdades paralelas. Dios le dice, yo te voy a salvar, pero más vale que creas. Versículo 13, porque dijo, lo he hecho con el poder de mi mano y con mi sabiduría, porque he sido inteligente. Quité los territorios de los pueblos, saqueé los tesoros y derribé como un valiente a los que estaban sentados. Y Dios dice, no, así no es, así no es. Este es un ejemplo. Un poquito de paciencia. Vamos al Nuevo Testamento a ver un poquito más de esto. Una nueva ilustración de estas verdades, estas realidades paralelas. La responsabilidad del hombre, la soberanía divina. Mateo capítulo 11 y versículo 27. Esto realmente es un versículo de soberanía. Un versículo de soberanía. A ver, alguien atrás que lo lea y así nos vamos tratando de pasar 20 minutos despiertos. Alguien atrás con voz de trueno que lea ese versículo. Mateo 11, 27.
¿Hay alguno que sepa leer atrás, que tenga Biblia? Mateo 11:27. Oiga, este es un versículo de soberanía. Está diciendo, yo mando, tengo control, hablo con el Padre conmigo, y esto es un negocio entre los dos. Sí, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ojo bien, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Yo digo, si entendí bien, solamente van a conocer al Padre aquellos a los cuales el Hijo quiera revelárselo. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo la palabra de Dios? No se puede conocer a Cristo si Él no desea que usted crea en Él, como dicen por ahí vulgarmente, pailas. Si en su voluntad no está el que usted lo conozca, eso no va a funcionar. Pero mire lo que dice el versículo 28, por favor. ¿Qué dice? ¿Cómo vamos a ir a Cristo si Él no se revela? ¿Se dan cuenta? Entonces nadie puede llegar a conocerlo. Dice, no, Señor. Lo que está diciendo es que hay dos verdades. Él se revela. Y le digo que es lo más triste. ¿Cómo se cumple esto uno y otra vez y otra vez? Hay cientos, miles, millones de personas que han venido a escuchar la palabra de Dios, y la palabra ha sido revelada y Cristo ha sido mostrado. ¿Y qué han hecho? Han dado la vuelta y se han ido. Estoy seguro que en esa pila bautismal han bautizado a muchos que están en el mundo disfrutando de los placeres mundanales. Y usted, amigo que me escucha, ¿usted entiende que hay una responsabilidad de su parte? Venid a mí todos, venid a mí, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Mire que son todos estos verbos que le están diciendo, usted tiene que hacer algo y tienes una responsabilidad. Vas a encontrar alivio para tu alma, pero tienes que venir. Pero está diciendo que ninguno puede venir si el Padre no lo trae. Pero es que el Padre te está jalando y vos estás haciendo para atrás, como vaca resabiada, y no querés. En Juan capítulo 6 versículo 35, el Señor, luego de alimentar toda una multitud, le dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y lo que está diciendo es: usted tiene hambre espiritual, venga a mí. No crea que voy a ir, le voy a abrir la boca y se lo voy a meter el pan a las malas. No, así no funciona. Venga a mí, yo lo voy a alimentar espiritualmente. El que cree en mí nunca tendrá sed. Y termina y sigue diciendo: me han visto y sin embargo no creen. Me han visto y sin embargo no creen. Usted sabe cuánta gente despreció el haber caminado al lado del Señor Jesucristo. Oh, aleluya, Señor. Que no haya ni uno solo aquí que siga despreciando el estar aquí a las puertas del cielo. Señor, te lo rogamos. La responsabilidad del hombre.
Juan 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. El Padre me lo da y viene a mí. Y esta es la voluntad de Dios, mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Él. Son verdades paralelas. Sí, estamos predestinados. Pero esta obra, Dios quiere que la tengamos clara. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y ando en medio de esta confusión. Y puedo pensar, Señor, atráelo, atráelo. Y sí, yo le oro, Señor, atráelo. Atráelo a tu seno, Señor. Llévalo a Jesús. Y algunos dicen, es que tenemos que ir a llevar la gente a Jesús. Le digo, no. Llevemos el Evangelio. Y oremos por ellos, y oremos antes de ir a predicarles el Evangelio, porque ninguno puede venir a Jesús si el Padre no lo atrae. Bueno, tendríamos que dejarla para el final, y estamos, ¿sí? Pero Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida cuando estabais. Él los trae, ninguno puede venir. ¿Por qué? Sencillamente porque lo mismo que le pasó a Nicodemo, simplemente no puede creer. Tiene que creerlo. Es que la idea chiquitica que quisiera dejarles hoy en sus mentes, y la otra se la va a poner el Dios en sus corazones, pero en sus mentes es: esto no es comprensible, esto se cree. ¿Y qué es lo que se cree? Dios es soberano y usted tiene una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Seguimos leyendo en Juan 6, versículo 57. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que come, él también vivirá por mí. Pero es necesario que comas. Todo lo que tienes que hacer es recibir a Cristo, pero si no lo recibes, no hay. Y usted puede preguntarse, pero ¿cómo así? Entonces, ¿eso quiere decir que yo fui elegido para ir al infierno? No. Dios está diciendo, tú no sabes. No crean que Dios está por allá jugando a la ruleta, ¿sí? Este para usted, este para mí, este para usted, este para mí, con el diablo. Entonces estos son los suyos, estos son los míos. El Dios no está haciendo eso. Dios quiere que cada uno de nosotros venga al arrepentimiento. Después en el versículo 64, esto es tajante, dice, hay algunos de ustedes que no creen. Wow, yo separé ese pedacito así. Para decir, hermanos, queridos, amigos, yo sé que en este lugar hay algunos de ustedes y algunos que están escuchando a través del canal de YouTube que no creen. Y es posible que no sea algunos, sino que sean muchos. ¿Y cuál es el resultado de eso? Versículo 66. Muchos de sus discípulos, nótelo bien, discípulos, se retiraron y no andaban con él nunca más. Por lo que Jesús dijo a los 12: ¿ustedes qué? ¿Se quieren ir? Váyanse. Esas son palabras muy duras de Jesús. No nos gustan estas palabras desde el púlpito. Lo está diciendo, yo sé que hay muchos de ustedes que no creen. Y es terrible cuando dice que muchos de sus discípulos se retiraron y no andaban con él nunca más. Yo he conocido hermanos que el pecado los ha llevado al mundo y Dios los ha restaurado y están con nosotros. Pero también he conocido, como digo, bautizados que nunca más, y muchos de ellos ya han muerto. Real de morir, de irse al infierno.
no han dormido con el Señor, se han muerto. Y entonces pasa este capítulo 6 de ida y vuelta entre la elección soberana de Dios, la revelación soberana que el Padre y el Hijo tienen, la obra soberana del Espíritu, que es el que da el crecimiento, la nueva vida, y la responsabilidad suya y mía. Son dos verdades que van paralelas. ¿Y usted cree que eso es solamente con relación a usted o a mí? No, no es así. Hechos capítulo 2, versículo 22. Note lo que dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios con milagros, prodigios, señales que Dios realizó por medio de él, en medio de ustedes, como ustedes mismos saben. Este hombre entregado por el plan y el previo conocimiento de Dios, predeterminado, fue clavado en la cruz y le quitaron la vida. Un solo versículo basta para mostrarles estas dos realidades. Yo pregunto, ¿por qué mataron a Jesús? ¿Alguien sabe por qué mataron a Jesús? ¿Usted sabe por qué mataron a Jesús? ¿Usted sabe por qué mataron a Jesús? ¿Usted sabe por qué mataron a Jesús? ¿Sabe qué sé? A Jesús lo mataron por culpa mía. Segunda pregunta: ¿quién lo condenó a muerte? ¿Quién? ¿Poncio Pilato? Puede ser que a usted no le guste y a mí tampoco, pero aquí dice claramente que fue Dios el Padre el que lo determinó. Dios el Padre. Dios el Padre. Y ahí algo entiendo de la angustia de Jesús cuando dice: Señor, hay un himno que no me gusta cantar, por lo menos una estrofa, por allá creo que es 127 o algo así, no sé, que dice que Él su salvación no te pidió. Y digo, sí la pidió. Le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque Él iba a cargar con su pecado, con el mío. ¿Por qué? ¿Quién lo podía salvar? El Padre. ¿Y el Padre qué le dijo? Sigue caminando. Y por eso Él tuvo que decir: no sea mi voluntad. ¿Fue la voluntad de quién? Y por eso no entendemos cuando Él dice: mi vida nadie me la quita, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Él la puso. Entonces, pobrecito Judas, él no tuvo nada que ver. Poncio Pilato no es culpable y el Sanedrín tampoco. Eso no es lo que está diciendo. Dice: ustedes mataron al Señor, ustedes lo mataron. Y vuelvo y pregunto: ¿quién mató a Jesucristo? Y le digo: lo mataron los judíos con el visto bueno de Poncio Pilato, y reunidos todos los reyes, sacerdotes y todo el pueblo, que gritaron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Usted me dice: hermano Julio, pues decídase, al fin, ¿quién fue? Y le digo: son dos verdades paralelas, van juntas, es verdad, la Biblia lo dice y yo lo creo. ¿Cómo lo puedo explicar? No sé, no tengo forma de explicarlo, van paralelas, no hay una forma. El plan predeterminado de Dios, y sin embargo lo clavaron en la cruz. Sí, estuvo ahí. Eran culpables ellos de haber lapidado profetas, de haber matado a muchos en el Antiguo Testamento, pero ahora fueron culpables de matar al Hijo de Dios mismo. Y dice que van a tener que soportar el juicio de Dios,
la responsabilidad de su incredulidad, porque la luz vino al mundo y amaron más las tinieblas que la luz. Sí, el plan predeterminado de Dios. En el capítulo 4, de hecho, dice: en verdad en esta ciudad se juntaron contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer todo lo que tu mano y tu propósito habían predeterminado que sucediera. ¡Wow! ¡Qué maravilla esto! Eso significa soberanía, hermanos. Dios manda y hasta el diablo obedece. Todos estos demonios que estaban ahí obedecieron la voz de Dios soberano. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Qué tipo de vida creemos que podemos llevar? Tenemos que decir: Señor, perdón, porque somos muy desobedientes. Y comenzamos con las minucias. Hoy, amigo que me está escuchando, Dios le está diciendo: ya eres responsable, yo te quiero llevar al cielo, pero si no crees, tu incredulidad ya te tiene condenado, vas al infierno. ¿Y es Dios injusto por esto? Dios te está dando la salvación gratis. ¿Es Dios injusto cuando mata creyentes, cuando los hace pasar por enfermedades, por vivir vidas de rebeldía para su Dios? Cuando tenemos en poco al Señor, no nos importa venir o no a la Santa Cena, y Él dice: haced esto en memoria de mí. Si Dios es soberano y Él dice: si soy Señor, ¿dónde está la obediencia? Haced esto en memoria de mí. No nos interesa. Hay creyentes, yo no sé si hay alguno de aquí, que han pasado años. ¿Por qué no se va a hacer bautizar? Diga, pero usted no entiende. Es que nosotros no bautizamos porque hagamos membresía. El Señor dijo: bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasa contigo? No, es que eso ya me genera compromisos. Por supuesto, no quieres obedecer al Señor. ¿Cómo le llamamos soberano? Ese es un tema lindo. Yo apenas voy en 1/3 de lo que tengo preparado para ustedes y el tiempo se acabó. Además, a esta hora todo el mundo está durmiendo, tratamos de que no se durmieran. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: Dios hace como Él quiere, cuando quiere y de la manera que Él quiere. Pero hoy su soberanía Él todavía la está combinando con su inigualable misericordia y está diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Yo les quiero cambiar su vida, yo los quiero llevar al cielo. Hoy ese es el mensaje, porque mañana será el mensaje igualito: yo hago lo que quiero, cuando quiero y como lo quiero. Y para ti lo que hay es juicio eterno, porque despreciaste lo que yo amo, mi sagrado Hijo Jesucristo. Señor, en esta tarde te pido, Padre, que no permitas que una persona que ha escuchado tu palabra siga indiferente, Señor. Atráelo con las sogas que tú vas a usar. Te ruego misericordia, Señor, para que no lo atraigas con enfermedades, juicios sobre su familia, falta de trabajo,
o tantas cosas que generan debilidad, sino que lo traigas, Señor, como todavía a muchos de nosotros nos trajiste con tu amor, Señor, que ellos puedan ver que tú entregaste a tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, por cada uno de ellos que está aquí escuchando, Señor, que todavía puedan sentir que pueden venir con todas sus cargas, con toda su flagelación delante de ti, cargados, trabajados, a recibir el descanso que solamente tú les puedes dar. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Aleluya tu nombre. Amén.